está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo está? Espero que muy bien, y si la situación pues no está tan buena, bueno, siempre hay solución. Oiga, tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a desglosar la siguiente hora, así que vamos adentrándonos al tema. Hay que ver esta información y regresamos para comentarla. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, una de las dudas más frecuentes es saber si conviene más un bypass gástrico o una manga gástrica. La respuesta es que no existe una opción universalmente mejor, ya que todo depende del estado de salud, el peso, las enfermedades asociadas y la valoración médica de cada paciente. La manga gástrica consiste en reducir el tamaño del estómago, lo que ayuda a comer menos y controlar el apetito. Suele recomendarse en pacientes con obesidad y menos complicaciones metabólicas. Por otro lado, el bypass gástrico no solo reduce el tamaño del estómago, sino que también modifica parte del intestino, lo que puede favorecer una mayor pérdida de peso y mejor control de enfermedades como diabetes tipo 2 o reflujo severo. Ambas son herramientas efectivas, pero ninguna sustituye los hábitos saludables. La mejor opción siempre será la que determine un equipo especializado, después de una evaluación completa. Gracias por esta información. El tema de hoy es bypass o manga gástrica. ¿Cuál es mejor? Pongan mucha atención todas las personas que a lo mejor tienen en mente o quisieran realizarse este tipo de tratamiento. Vamos a hablarlo con el doctor Iván Marín Pardo, a quien le damos la bienvenida. Él es bariatra, gastroenterólogo y doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, días. Gaby, muchas gracias, buenos días. Qué gusto por que nos está acompañando, porque este tipo de temas, como que hay muchas personas que tienen una idea, la realidad es otra, hay que tomarlo con mucha seriedad. No solamente es cuestión de estética, es una cuestión de salud y en general eso es lo más importante, eso es lo primordial. Ahora, cuando hablamos de cirugía bariátrica, doctor, ¿qué son exactamente? El bypass gástrico y, por el otro lado, la manga gástrica, para irlos conociendo y ya después vamos hablando de ellos. Claro, Gaby. Mira, acabas de tocar un punto bien importante en donde la palabra estético no va junto de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una cirugía que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente, evitar enfermedades o remitir algunas enfermedades y con esto prolongar la esperanza de vida con años de vida ajustados a calidad de vida. Esto es bien importante porque me pasa muy a menudo que llegan pacientes y me preguntan, ¿qué me conviene más, una liposucción o una manga gástrica? Son cosas completamente diferentes. La liposucción o las abdominoplastías son procedimientos meramente estéticos. La manga gástrica y el bypass gástrico son procedimientos de cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Básicamente es realizar modificaciones al tubo digestivo, estómago e intestino delgado en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de procedimiento, para buscar pérdida de peso sustancial, sostenida, segura y beneficios metabólicos múltiples. ¿Cuál es la diferencia? Muy a grandes rasgos, la manga gástrica, si se realiza una sección vertical de aproximadamente el 80% del volumen gástrico, se reseca la curvatura mayor. En esta curvatura mayor se produce la hormona grelina. La hormona grelina es la hormona encargada del hambre. Esa hormona, cuando el estómago está vacío, manda señales al cerebro y vienen esos impulsos irrefrenables de comer, porque esos impulsos son mediados por hormonas. Bueno, la manga gástrica, el fondo gástrico, que es donde se produce la hormona grelina, se reseca. Y esto genera, por un lado, restricción, o sea, en tu estómago cabe menos alimento. Por otro lado, control del apetito mediado por hormonas. Y, lo más importante, se activa la forma en la que se expresan algunas hormonas. Por otro lado, el bypass se realiza un pequeño reservorio gástrico de aproximadamente 25 a 50 mililitros. Es algo que denominamos pouch gástrico. Y este pouch gástrico se puentea al intestino delgado para hacer una nueva recirculación intestinal, aislando así todo el estómago, las primeras porciones del intestino delgado e iniciando, digamos, propiamente la digestión aproximadamente a 2 metros de donde habitualmente se tendría que iniciar. El bypass gástrico es el procedimiento metabólico por excelencia.
como comentaron en la cápsula y muy bien, cada uno tiene indicaciones precisas que, bueno, seguramente ahorita vamos a platicar. Exactamente. Pero, a ver, ya conocimos cada uno, cuáles son las características, ya los estamos conociendo, pero ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos? Bueno, el bypass gástrico es un procedimiento que tiene mayores efectos malabsortivos, se modifica la forma en que se absorben los nutrientes, que nos hacen subir de peso, pero también partes de los nutrientes que son necesarios. Y esto es bien importante recalcarlo porque después de la cirugía bariátrica se realiza un seguimiento pues, prácticamente que debe de ser de por vida, en donde el paciente debe estarse suplementando con proteínas y con vitaminas. La principal diferencia entre el bypass y la manga es que el bypass genera un puenteo, una nueva forma de tránsito intestinal, y la manga gástrica solamente reduce el tamaño del estómago, pero el tránsito gastrointestinal es el mismo. Bien, entonces, bueno, estas son las diferencias entre el tema que estamos hablando. Ahora, cuando una persona escucha bypass o manga, ¿realmente existe una opción mejor o va a depender de cada paciente? Va a depender de cada paciente. No es como que yo vengo y escojo una manga o yo vengo y escojo un bypass. Esto tiene que ser hecho a la medida. Se tienen que tomar en cuenta muchas condiciones, el estado general de salud del paciente, si tiene enfermedades o no asociadas, si toma medicamentos de forma crónica, si fuma, la cantidad de exceso de peso, porque en base a eso personalizamos el procedimiento y lo ajustamos para cada paciente. No hay un procedimiento universal, no es como que a todos los pacientes puedan ser candidatos a manga gástrica ni a bypass gástrico, y por eso es bien importante que la cirugía bariátrica se realice en un contexto multidisciplinario. No es como las cirugías habituales a las que estamos acostumbrados, que te piden laboratorios, te cito en el quirófano y ya. Esto se tiene que hacer en un contexto de evaluaciones preoperatorias múltiples, vigilancia antes de la cirugía, ver todas las condiciones, ver cómo están los laboratorios, ver cómo está el estado de salud general. Sí, se necesitan muchos requerimientos para realizarse una cirugía como esta. Ahora, doctor, ¿qué factores médicos se van a tomar en cuenta para decidir cuál es la cirugía más adecuada para cada paciente? Recuerde que todo es individual. A lo mejor alguien te puede recomendar algo, pero en la consulta médica el especialista dirá el traje a la medida para cada persona. Así es. Lo primero es, la evaluación general de una cirugía bariátrica consiste, primero, el porcentaje de exceso de peso. Tradicionalmente esto se mide con el índice de masa corporal, que es una relación entre la altura y el peso. Eso nos va a ayudar a determinar, de acuerdo al procedimiento, cuánto porcentaje de pérdida de peso esperamos. Y eso nos va a ayudar a elegir si el procedimiento nos va a dar los objetivos que estamos buscando o no. Luego, las enfermedades asociadas. Las más estudiadas y las más características asociadas a obesidad son diabetes e hipertensión. Entonces, si por ejemplo hubiera un índice de masa corporal mayor a 40, 45 y diabetes, podríamos pensar de manera muy general que el bypass podría ser una mejor opción. Por otro lado, si hubiera un exceso de peso un poco menor y no hubiera comorbilidades asociadas o enfermedades asociadas, probablemente la manga gástrica sea una mejor opción. Si algo que es bien importante, hubiera reflujo, síntomas de reflujo, hay que hacer una evaluación adicional porque en los pacientes que tienen reflujo no se puede realizar manga gástrica y en estas ocasiones se debe de realizar un bypass. Sí. Entonces es como ir jugando con muchos factores para poder, digamos, encontrando situaciones particulares de salud y eso nos va llevando hacia un caminito en donde al final podemos elegir cuál es el mejor procedimiento. Bien, ahora doctor, ¿quiénes son candidatos para una cirugía bariátrica? Ok, las indicaciones generales, lo primero es pacientes que ya han intentado opciones no invasivas, es decir, medicamentos, dieta o más bien asesoramiento nutricional y cambios en el estilo de vida, ejercicio y que a pesar de esto no han logrado objetivos en cuanto a la pérdida de peso. Luego, pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedad por reflujo, molestias articulares o afectación a la calidad de vida, o pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35. Esas son las indicaciones clásicas, las indicaciones como muy puntuales,
Pero, insisto, esto se tiene que ir individualizando e ir viendo las comorbilidades de cada paciente, los hábitos y en general, pero de manera general son estos. Bien. Ahora, doctor, ¿qué papel juega el índice de masa corporal al momento de elegir entre bypass y manga gástrica? Sí, esto es una... A ver, primero, doctor, ya estamos viendo, pero ¿qué es el índice de manga corporal? De masa corporal. De masa corporal, porque de repente, bueno, pues no los dicen, pero no sabemos cuáles son los rangos, para qué nos sirve, cuánto debemos tener, o sea, cuál es la importancia. Claro. El índice de masa corporal es la relación que tenemos entre la altura y el peso. El índice de masa corporal actualmente pues, está un poquito en cuestionamiento sobre la utilidad, en el sentido de que una persona que probablemente pueda ser muy musculosa podría tener un índice de masa corporal elevado sin necesariamente tener un exceso de adiposidad. Por eso las nuevas definiciones de la obesidad ya nos están llevando no tanto a fijarnos en el índice de masa corporal, sino más bien en el exceso de adiposidad, que eso se mide de otras maneras, que ya platicaremos. El índice de masa corporal con el que se diagnostica sobrepeso es mayor a 25. De 25 a 30 o a 29.9 es sobrepeso. De 30 a 35 es obesidad clase 1, 35 a 40 clase 2 y mayor a 40 clase 3. Digamos que de manera general los pacientes que tienen índices de masa corporal entre 30 y 35 pueden ser buenos candidatos, mayores a manga gástrica, perdón, 30 y 35 buenos candidatos a manga gástrica, mayores a 35 podríamos tomar en cuenta las comorbilidades que tengan para poder definir, y mayor a 40 sí lo más recomendable, dependiendo del caso, podría ser un procedimiento que nos va a ofrecer mayor pérdida de peso. La manga gástrica nos ofrece entre un 25 y 30% de pérdida de peso total, y el bypass gástrico entre un 30 y 35 aproximadamente. Entonces, es lo que decía, dependiendo del exceso de peso es que debemos de considerar si pasando el proceso de pérdida de peso máximo vamos a tener un peso objetivo o no. Perfecto, pues doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve. Recuerde, si tienen alguna duda o alguna pregunta, hay que realizarla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Regresamos. Puebla registró 5.672 casos de obesidad entre enero y abril de 2025. En solo 4 meses, la entidad acumuló 5.672 casos de obesidad, uno de los principales motivos de valoración para bypass o manga gástrica. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos con el doctor Iván Marín Pardo. Estamos hablando de bypass o manga gástrica. Doctor, a ver, continuamos con este tema. Las enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, reflujo, ¿influyen en tomar esta decisión? Esas enfermedades son fundamentales, es fundamental considerarlo. Por ejemplo, el reflujo, como comentábamos previamente, es una contraindicación relativa para manga gástrica, porque si se hace una manga gástrica a un paciente que de por sí tiene reflujo, podría exacerbarse. Por otro lado, el bypass gástrico es uno de los tratamientos, digamos, ya previamente establecidos para el tratamiento del reflujo, independientemente si está asociado a obesidad o no. Obviamente, cuando se asocia a obesidad del reflujo, que cabe la pena recalcar que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar reflujo, el bypass gástrico es ideal porque digamos que trata los dos aspectos, tanto la pérdida de peso como el reflujo. La diabetes y la hipertensión, sí, la realidad es que los dos procedimientos tienen buenos porcentajes de remisión, y con remisión entendamos que es, digamos, tener valores normales de glucosa o de presión arterial sin tomar medicamentos por al menos un año. A eso se le considera remisión. Pero, por ejemplo, en el aspecto de diabetes, sí el bypass gástrico tiene resultados superiores en cuanto a control de diabetes.
Bien, ahora doctor, ¿en qué casos suele recomendarse más? Ya vimos las características de cada paciente, etcétera, pero ¿en qué ocasiones es más recomendable utilizar la manga gástrica? Ok, lo podríamos describir como de manera muy general en pacientes jóvenes que no tienen enfermedades asociadas o que solamente tienen, por ejemplo, resistencia a la insulina, que es un estado todavía reversible, que tienen un exceso de peso con un índice de masa corporal entre 30 y 35. Podríamos recomendar una manga gástrica porque la necesidad de suplementación no va a ser tan estricta como en el bypass gástrico. Digo, no quiere decir que no van a tomar vitaminas y que no van a tomar proteínas, pero es un poquito más permisivo. Por otro lado, pacientes ya con índices de masa corporal mayores a 35, con enfermedades asociadas, sobre todo siendo la principal diabetes, se podrían beneficiar más de un bypass gástrico. Bien, ahora, bueno, esa era de la manga. ¿Y del bypass? Del bypass gástrico es excesos de peso un poquito más importantes con índices de masa mayores a 35, 40, asociados a diabetes, sobre todo diabetes de difícil control. Hablamos de difícil control cuando toman más de 2 medicamentos o incluso insulina. Y en esto vemos resultados bien padres, bien bonitos, porque a veces en el mismo internamiento los pacientes dejan de requerir insulina. Entonces, son pacientes que previamente vienen aplicándose 40 unidades de insulina diarias y el día de la cirugía, a partir de la cirugía, no vuelven a necesitar su insulina por un tiempo prolongado. Digo, no quiero decir que toda la vida. Esto mejora de manera sustancial, se puede lograr remisión prolongada que se define sin necesidad de medicamentos por al menos 5 años, pero sí vemos resultados bien padres en cuanto al control de la diabetes. Entonces, digamos, el exceso de peso y la presencia o no de diabetes podrían ser determinantes para inclinarnos más por un bypass. Bien, ahora doctor, la realidad es que la mercadotecnia, la publicidad, medios de comunicación, los estándares generales de belleza que se asocian con la salud, pues son como muy exigentes. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen tanto sobrepeso o no lo requieren tanto? Es que esa es la pregunta que le quiero hacer. Y llegan con usted y le dicen que si es candidato, etcétera, o que quieren realizarse este tipo de cirugía. ¿Por qué no? O sea, ¿cuáles serían los no para no realizar este tratamiento? Sí pasa. La realidad es que pasa. Pacientes con excesos de peso, digamos un índice de masa corporal de 28 sin ninguna enfermedad, me han llegado a pedir este procedimiento. No se realiza. Primero que nada, porque en esos estadios de sobrepeso está documentado que se pueden lograr adecuados controles de peso y de comorbilidades o de resistencia a la insulina, por decir algo, con solamente cambios al estilo de vida, que es cambios en la alimentación, actividad física regular y el uso de medicamentos, dependiendo del índice de masa corporal. ¿Por qué no? Porque la pérdida de peso puede ser más allá de lo que uno quisiera, porque a veces uno dice, pues quiero bajar 5 kilitos y con 5 kilitos estaría bien. Estas cirugías, como decíamos, te pueden ofrecer pérdidas de peso de entre un 25 y 30%, la manga gástrica. Entonces, alguien que a lo mejor pesa 75 kilos, pues a lo mejor dice, con 5 kilos me sentiría súper bien, pero si bajas 15 o 20, probablemente esto se vaya un poquito de los objetivos estéticos. Pero recordemos que la cirugía bariátrica no es una cirugía estética. Claro que la percepción, la autoestima, cómo uno se siente, cómo uno se ve, puede mejorar después de la cirugía, pero no es el objetivo. Insisto, el objetivo de la cirugía bariátrica es mejorar la calidad de vida, evitar que se desarrollen enfermedades y cuando están desarrolladas, que mejoren. Oiga, doctor, ahora, ¿cómo funciona la manga gástrica ya dentro del cuerpo? Bueno, pero para empezar, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se introduce y cómo va a funcionar dentro de nuestro cuerpo? Ok. Mira, fíjate, qué bueno que dijiste eso porque muchos pacientes piensan que la manga gástrica es colocar algo dentro del estómago. No es así. La manga gástrica, como ahí se muestra en la imagen, ahí se ve cómo el alimento en condiciones normales pasa a través de ese tubito de arriba hacia el intestino. Esa señal que se está mandando es la de la hormona grelina, que manda la señal al cerebro y que le avisa que ya hay que comer. Entonces, en esa parte que está a la derecha en su pantalla, se ve
cómo se separa el fondo gástrico del estómago. Entonces, la manga gástrica se realiza así. Son 5 pequeñas incisiones en el abdomen, 3 de 1 centímetro y 2 de medio centímetro, a través de las cuales introducimos pinzas largas. Entonces, esto es lo primero que vemos. Tenemos que separar estos vasitos chiquitos que se llaman vasos cortos, que van a la curvatura mayor del estómago, que es la parte que se va a separar, y posteriormente se tiene que hacer una calibración para que nuestra manga gástrica quede con una estructura tubular funcional y que el paciente no vaya a tener problemas digestivos después. Una vez que se delimita esta zona, se realiza un grapeo y una separación del tejido. Se corta, digamos, de alguna manera. Entonces, el 80% del volumen gástrico se separa de la otra porción y se extrae del cuerpo. Y así es como queda la manga gástrica. Digamos que es un estómago que en lugar de quedar globosito, queda tubular. Bien, o sea, entonces se cambia la estructura. Justo. ¿No? La estructura del estómago, y entonces esta nueva forma, esta nueva estructura, ¿qué va a permitir? Primero, queda con una capacidad de 250 a 300 mililitros, que es como una de estas botellitas chiquitas de agua o de refresco. O sea, la capacidad gástrica es mucho menor. Luego, normalmente el estómago tiene funciones de reservorio, es decir, el alimento se guarda un poquito ahí. En la manga gástrica ya no va a tener tantas funciones de reservorio, más bien como de paso. Entonces va a ser un tubo que va a ayudar a que los alimentos pasen rápido al intestino. Y esta entrega rápida de nutrientes hacia el intestino delgado va a favorecer que se produzcan hormonas que todos producimos de forma natural, pero que al tener una entrega rápida de nutrientes al intestino, se van a expresar hormonas que son las famosas GLP-1, que son estos medicamentos que están muy de moda. En la manga gástrica se producen de manera natural. Entonces, básicamente es restricción, aumento rápido de nutrientes al intestino delgado con producción consecutiva de hormonas sensibilizadoras de insulina y una disminución en la producción de la hormona grelina por esta parte del fondo gástrico que se reseca. Bien, ahora doctor, ¿cómo va a funcionar el bypass gástrico y por qué a veces se considera un poquito más complejo? Ok, el bypass gástrico, como habíamos comentado, primero se realiza una pequeña bolsita gástrica en la parte superior del estómago. Esta bolsita queda de aproximadamente 25-50 mililitros, ahí lo vamos a ver en la imagen. Miren, esta parte que se forma en la parte superior es este pouch gástrico o bolsita gástrica que queda súper chiquitita. Por ahí tendría que pasar el alimento, pero ya está separado del tubo del estómago. Entonces lo que hacemos, como ya está separado, es hacer un puenteo. Eso es lo que quiere decir bypass. Se hace un puenteo y se reconecta a otra porción del intestino delgado, a esa porción del intestino delgado. Ahí continúa el paso de alimento y se hace una segunda unión intestinal hacia los jugos pancreáticos, jugos biliares, jugos gástricos, y a partir de ese punto donde se ve una Y es donde inicia la digestión. Ay, ¿Por qué es más invasivo? Sí es más invasivo, esa es la palabra. Tiene mayores implicaciones en cuanto a la necesidad de suplementación de por vida. El aislar esas partes del estómago y el intestino delgado va a condicionar que los nutrientes que normalmente se absorben ahí ya no se puedan absorber de manera natural. Entonces hay que suplementarlo. Por otro lado, digamos, tradicionalmente se asociaba un poquito más de riesgo por las uniones que tenemos que hacer, que son un poquito técnicamente más difíciles, pero que con los protocolos que tenemos actualmente, la realidad es que son procedimientos muy seguros, con seguridades superiores pues, a las cirugías comunes, como por ejemplo una cesárea, una apendicectomía, una colecistectomía. Ya tenemos porcentajes de seguridades iguales o superiores. Entonces, sí es un procedimiento que va a requerir que el paciente tenga, digamos, hábitos mucho más puntuales, mucho más estrictos, pero los beneficios metabólicos van a ser superiores a todos estos cambios que irremediablemente habrá que hacer. Claro. Bien, doctor, ahora, ¿cuál de estos dos procedimientos se suele perder peso al paso del tiempo? ¿Cuál pierde más peso? Ajá, ¿cuál de estos dos procedimientos se pierde más peso al paso del tiempo? El procedimiento que más pérdida de peso tiene de estos dos es el bypass gástrico. Los estudios que comparan los resultados a 5 o 10 años, se sigue viendo superioridad del bypass gástrico. Es decir, si vas a perder, no sé, por decir un número, 50 kilos con el bypass gástrico a 10 años, a lo mejor con la manga pierdes 40.
Entonces, sí hay una diferencia, dependiendo de los resultados pueden ser significativos o no, pero la respuesta corta es el bypass gástrico te produce mayor pérdida de peso. Y algo importante, hablar también de reganancia de peso. La reganancia de peso después de cirugía bariátrica es una realidad. ¿De qué depende? ¿Qué le parece? Mire, es que eso es un tema importantísimo. Es como lo que conocemos el ciudadano de pie como rebote. Bueno, no rebote. Bueno, a ver. Sí. Pero bueno, vamos a explicar esto después de la pausa. Perfecto. Para darle la importancia correcta. Seguimos aquí en Salud para Todos. No se vaya. Otro corte epidemiológico colocó a Puebla con 5.138 casos acumulados de obesidad en 2025. Antes de pensar en un bypass o una manga gástrica, lo más importante es saber que no todas las personas con sobrepeso son candidatas a una cirugía bariátrica. Generalmente, este tipo de procedimientos se consideran en pacientes con obesidad importante, especialmente cuando ya existen enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño o problemas articulares. La decisión no se basa solo en el peso, sino en una evaluación integral que incluye estudios médicos, valoración nutricional, revisión psicológica y análisis del estilo de vida del paciente. También es fundamental que la persona comprenda que la cirugía no es una solución mágica, sino una herramienta que requiere compromiso, seguimiento y cambios permanentes en la alimentación. Tanto el bypass como la manga gástrica pueden ofrecer grandes beneficios, pero el éxito a largo plazo depende del acompañamiento médico y de la responsabilidad del paciente. Muchas gracias por esta información sumamente puntual. No es magia, no es magia. Se requiere cambiar los hábitos después de un tipo de cirugía como esta y tener una vida más saludable, porque podemos tener reganancia de peso, que ahora sí vamos a preguntar al doctor Iván Marín. ¿De qué se trata y por qué sucede esto? Porque la gente piensa que a lo mejor nos sometemos a este tipo de cirugías y entonces siempre nos vamos a mantener delgados o vamos solo a perder peso, pero hay que cambiar los hábitos, ¿verdad? Sí, esto es fundamental y aquí es importante entender lo que las nuevas definiciones de obesidad ya nos mencionan, en donde se pone a la obesidad como una condición crónica. Y como una condición crónica entendemos que es una enfermedad que debemos de tratar de por vida. Al igual que la diabetes, por ejemplo, que no existe un periodo en el que voy a tomar medicamentos por 2 meses esperando que después se controle de forma mágica, la obesidad se debe tratar de forma permanente. Dicho esto, no hay ningún tratamiento para la obesidad, hablemos de medicamentos, de tratamientos endoscópicos o quirúrgicos, que no requiera cambios al estilo de vida. La reganancia de peso, ¿qué es? Pues es esto, como suena, como su término lo dice, es recuperar el peso que ya habíamos perdido. ¿Y por qué pasa esto? No es porque el procedimiento tenga un detalle técnico que lo haga fallar. ¿Qué tiene que hacer un paciente posoperado de cirugía bariátrica para mantener un peso saludable? Lo mismo que tú y que yo y que todos. Tener una buena relación con los alimentos, tomar elecciones saludables cada día, tener una actividad física regular. Si esto se abandona, puedes recuperar peso. Porque, a ver, si a tu estómago le caben 250 mililitros, hablando de una manga gástrica, que es muy poquito, ¿no? Que pensaríamos, como muy poquito, no voy a subir de peso. Pero si esos 250 mililitros los llenas de un refresco y un pastelito, vas a subir de peso irremediablemente. Entonces, la reganancia de peso es una realidad después de la cirugía bariátrica. Por eso es importante quienes estén en este proceso o lo estén considerando, sepan que como cualquier tratamiento de enfermedad crónica, los cambios que habrá que hacer después de la cirugía son permanentes. Son exactamente. A ver,
Doctor, ya llegaron preguntas del público. Muchas gracias a toda la gente que participa. Y le preguntan, doctor, ¿qué opina del caso del artista Gomita? Que después de un bypass y un mal cuidado dicen que se le torcieron los intestinos. ¿Esto puede pasar? Sí, esto que comentas es una hernia interna. El término correcto es una hernia interna. ¿Qué pasa después de un bypass? Como vieron en el clip que pusimos, una asa de intestino delgado que debería de estar abajo se sube hacia la conexión que hacemos con la bolsita gástrica. Esta asa que se sube deja un espacio, un huequito, por donde el intestino a veces entra y a veces sale. Estos huequitos, estos espacios se cierran, pero a veces se pueden volver a abrir. Y cuando llega a pasar esto, lo que pasó con Gomita fue que el intestino aparentemente pasó, se quedó atrapado. Eso es como lo que se tiene de conocimiento público, ¿no? Y uno lo que deduce de los comentarios generales del caso es esto. Este intestino se quedó atrapado y se comprometió la circulación y parece que hubo algún tema de resección intestinal. Sí, es una realidad. Después de este tipo de procedimientos, en donde se cambia la configuración del intestino, se generan espacios virtuales, bueno, no virtuales, espacios reales que no deberían estar ahí, que en cirugía tomamos todas las consideraciones para evitar que se formen, pero aún así es un riesgo. Ahora, este caso se hizo muy mediático porque es de alguien muy famoso, pero el porcentaje de estas complicaciones es alrededor del 1 o 2%. Ah, ok. Entonces, no es tan alto el No, que suceda es esto. Es raro que pase. Es raro. Y bueno, sí, lo que pasa es que es mediático porque además es una persona que cada paso que da lo publica, etcétera, y sí se vio muy, muy grave, una situación de salud muy comprometida. Entonces, bueno, pues esperemos que esté en franca recuperación. Sin embargo, bueno, le preguntan, ¿estas cirugías son reversibles? La manga gástrica no, porque la porción de estómago que se extrae ya no se puede volver a reconectar, pero el bypass gástrico y otros procedimientos, porque estamos hablando de manga gástrica y bypass gástrico, porque son los procedimientos más comunes, más estudiados y con mejores resultados en cuanto a eficacia y seguridad a largo plazo. ¿Pero hay otros? Hay muchos más. Sí, hay muchos 20, más. podríamos ¿Tantos? hacer 20. Muchos de ellos que están en fase de investigación, Sí. que todavía no se pueden recomendar de manera general, pero hay muchos descritos. Bien, ahora, doctor, dice, buenas tardes, doctor, tengo obesidad, pero también gastritis frecuente. Problemas digestivos como la gastritis o el reflujo, ¿pueden hacer que una cirugía sea más recomendable que la otra? Sí, aquí hay que diferenciar qué es gastritis y qué es reflujo. Si los síntomas son de ardor aquí en el pecho o en la boca del estómago, que eso se llama pirosis, o regurgitación, que es que el alimento sientas que sube, sientas nuevamente aquí el sabor del alimento, o en algunos pacientes regresa hasta la boca, eso es reflujo. Y eso te hace más candidato a un bypass gástrico previa endoscopía. Si tienes reflujo, no podría ser, o podrías no ser muy buen candidato a manga gástrica. Bien, dice, doctor, me preocupa mucho volver a subir de peso. ¿Con cuál de las dos cirugías hay menos riesgo de rebote si uno sigue las indicaciones? Ok, el bypass gástrico ofrece menos riesgo de reganancia de peso. La manga gástrica es un procedimiento muy buena onda en el sentido de que a veces los pacientes se sienten tan bien y tan normales que después de un tiempo pues vuelven a los hábitos que nos hicieron subir de peso y hay reganancia de peso. Bien, dice, doctor, ¿es verdad que con el bypass el paciente tiene que cuidarse más en cuestión de vitaminas y nutrición? Sí, justo, es lo que comentábamos. En bypass se aíslan las primeras porciones del intestino delgado, básicamente el duodeno y las primeras porciones del yeyuno, que es donde se produce una buena absorción de nutrientes, vitaminas, hierro, y esa parte ya queda aislada permanentemente, entonces no va a ser posible que el alimento pase por ahí y por lo tanto se absorban los nutrientes. Entonces, estos pacientes deben de tener una suplementación estricta de por vida. Esto de la suplementación, es algo que a los pacientes de pronto les preocupa un poquito, porque dicen, no quiero tomar vitaminas de por vida. Y les digo, ok, sí las vas a tener que tomar, pero te cambio tus vitaminas por las 6 pastillas que te estás tomando en la mañana para el control de tus enfermedades. Y creo que la mayoría de los pacientes aceptan el trueque. Es un trueque muy interesante, doctor. Y ese justamente era la siguiente pregunta, que si cuando te realizas alguna de estas dos cirugías debes de tomar vitaminas de por vida, sí. Sí. Okay. Sí. Esa es la respuesta. Ahora dice, doctor, hace
2 años me realicé una manga, no bajé y solo me quedé con muchos daños. ¿Se puede hacer algo todavía, es decir, una cirugía reconstructiva o algo? Sí, estos casos son complejos. Hay que ver primero por qué no hubo una adecuada pérdida de peso. Esto se define como pérdida insuficiente de peso y hay que ver qué síntomas tienen. Pero sí, esos son casos que se tienen que evaluar. Si de por sí la cirugía bariátrica es una cirugía que requiere una evaluación muy precisa, en los casos de revisión de cirugía bariátrica aún más. Pero sí, definitivamente hay opciones, tratamientos a veces médicos, a veces quirúrgicos, pero podemos ayudarlos con mucho gusto. ¿A mi hija de 15 años le puedo hacer una de estas cirugías? Ok, aquí ya hay protocolos en donde se están realizando este tipo de procedimientos en niños, pero al no tener todavía la mayoría de edad habría que hacer un análisis del caso, no por el tema de la mayoría de edad, aquí no es un criterio. El criterio es ver las condiciones que tienen, ver si tiene mayor beneficio, considerando que va a haber consecuencias como el tomar vitaminas y estas situaciones. Pero si, por ejemplo, tiene 15 años, tiene prediabetes, tiene un exceso de peso que ya está lesionando las articulaciones, puede ser candidata. La edad ya no es un criterio de eliminación para la cirugía bariátrica. Ok, a ver, y es que la siguiente pregunta va más o menos por ese tema. ¿A partir de qué edad y hasta qué edad se puede llevar a cabo esto? De manera tradicional, lo que decían antes las guías era de 18 a 65 años, pero lo que comentábamos ahorita, en pacientes con edades menores a 18, 15, 16, hasta hay gente que hasta pacientes en hospitales pediátricos, por ejemplo en el Hospital Infantil de México se operan niños de 13, 10, 12 años, porque tienen condiciones metabólicas que están generando un compromiso severo a la calidad de la salud. Entonces, hacia arriba no hay límite, es decir, hemos operado pacientes de 68 años y les va bastante bien. Obviamente, como cualquier cirugía en un paciente de 68 años hay un poquito más de riesgos, pero los márgenes de seguridad siguen siendo muy altos. Y hacia abajo hay que tomar en cuenta de pronto la madurez sexual, la madurez ósea y ese tipo de factores que ya está también documentado que no se afectan por la cirugía bariátrica, pero sí hay que englobar la valoración de pronto un endocrinólogo pediatra, un psicólogo, un nutricionista pediatra, para tener como la certeza del beneficio. Así es, un conjunto multidisciplinario siempre para lo es. Atender todas las aristas. Siempre lo es, en cirugía bariátrica siempre lo es, pero en un niño pues, habría que tomar otras consideraciones como cualquier cirugía de un niño. Bien, ahora, doctor, tengo miedo porque escucho opiniones muy distintas en redes sociales. Unos dicen que la manga es mejor y otros que el bypass. ¿De verdad existe una mejor opción o depende totalmente del paciente? Es totalmente el paciente, por eso lo que decimos siempre, esto es hecho a la medida, es como un trajecito hecho a la medida. No a todos los pacientes les va a ir igual de bien con manga gástrica y viceversa. Entonces aquí sí depende mucho de lo que tu cirujano encuentre en la valoración y de todos los aspectos que ya hemos comentado. Perfecto, doctor. Amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve, seguimos aquí en Salud para Todos. Recuerde, si tiene alguna pregunta o alguna duda, puede mandarla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Regresamos. En Puebla, 30% de niñas y niños presentan obesidad. Un dato alarmante difundido en 2025 señala que 3 de cada 10 niñas y niños en Puebla viven con obesidad. Un reporte del CINAVE citado por medios locales registró 5.138 casos acumulados de obesidad en Puebla en 2025, manteniendo al estado entre los 10 con mayor incidencia nacional.
Gracias por continuar con nosotros, con el doctor Iván Marín Pardo. Estamos hablando acerca de bypass o manga gástrica. ¿Cuál es la mejor opción? Ya en la recta final del programa. Dando salida a todas las preguntas que nos hacen favor de enviar. Gracias por su participación. Dice, doctor, ¿qué opina de las pastillas que te prometen actuar como un bypass y evitar así la cirugía? ¿Serán realidad? Esos comerciales que pasan y que prometen y todo, pero pues sí hay unas que dicen que hace esto. Bueno, no sé estrictamente a qué pastillas nos refiramos, pero no hay ningún medicamento actualmente que tenga los efectos comparables a un bypass gástrico o a una cirugía bariátrica, sea cual, como la queramos llamar. Los nuevos medicamentos, que son los análogos de GLP-1, que es la hormona de la que platicamos hace ratito, han tenido muy buenos resultados en cuanto a pérdida de peso y control de diabetes. Estos medicamentos fueron hechos para diabetes y como efecto secundario se encontró que también ofrecían muy buena pérdida de peso. No es, o sea, tiene indicaciones también particulares, tiene buenos resultados. Probablemente hay el tema del sostener la pérdida de peso a largo plazo sea alguna de las debilidades que tiene esto, y el costo es otro de los inconvenientes, que siguen siendo un poquito caras. No son iguales a un bypass, no van a tener los mismos resultados que un bypass, pero son auxiliares en el tratamiento, claro. Doctor, este tema del sobrepeso, pues hay muchas personas que realmente por salud mental también, que es un tema muy importante, quieren recuperar o quieren perder peso. Pero también hay mucha charlatanería, muchas pastillas que prometen y que son sumamente dañinas. ¿Podría hablar al respecto? Sí, hay que tener mucho cuidado. Seguimos viendo, desafortunadamente, yo creo que más de la mitad de los pacientes que llegan a mi consulta y que han tomado medicamentos, tomaron, por ejemplo, un medicamento, ¿puedo decir la marca? Sí, ¿no? Ya está prohibido. Se llama Redotex. Ya ni siquiera está a la venta. Seguramente hay quien los siga vendiendo. Pero así como esto, hay un montón de medicamentos que tienen como efecto secundario pérdida de peso, pero que te pueden generar un descontrol metabólico con... apenas vi a una paciente que operé de una vesícula, algo así, que tenía como 45 años, súper joven, con cirrosis hepática, y le pregunté qué pasó, ¿no? Me dijo, tomé un suplemento, ya ni me acuerdo del nombre, para perder peso. Entonces, sí, aquí sí es bien importante que se asesoren de profesionales serios, que verifiquen ustedes las credenciales de sus profesionales, de sus nutriólogos, de sus médicos, para que les den un tratamiento serio. Esto se tiene que tratar con mucha seriedad. No hay una salida fácil, no hay un medicamento mágico. Si les están ofreciendo esto, salgan corriendo porque pueden tener resultados peligrosos para su salud. Así es. Doctor, dice, he escuchado que algunas personas tienen más reflujo después de una manga gástrica. ¿Esto es cierto? Sí, es lo que comentábamos. Se tiene que seleccionar muy bien los casos. Ya actualmente hay muchas consideraciones técnicas que nosotros como cirujanos tomamos para evitar el reflujo en la manga gástrica, pero aún así pacientes que por sí tienen reflujo o que tienen algún condicionante anatómico que genera reflujo no son buenos candidatos para manga gástrica. Mejor no. Dice, doctor, ¿se puede hacer primero manga gástrica y después, si es necesario, convertirla en bypass? Sí. Aquí hay 3 contextos en donde se pudiera hacer esto. 1, en pacientes con un exceso de peso muy importante o con un riesgo cardiovascular elevado, se hace primero una manga gástrica para lograr pérdida de peso parcial y luego un segundo procedimiento para complementar la pérdida de peso. Luego, en los pacientes que no tuvieron una buena respuesta a la manga gástrica o que tuvieron reflujo después de la manga gástrica, se puede hacer como segundo tratamiento un bypass gástrico, ya sea para complementar la pérdida de peso o para controlar el reflujo. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en empezar a notar resultados después de que se operó? Porque primero imagino que como toda cirugía necesitamos un postoperatorio, recomendaciones, etc. El control metabólico a veces puede ser impresionante. A lo que decíamos, en el mismo internamiento, días después de su cirugía, dejan de aplicarse insulina, dejan de tomar medicamentos. Los pacientes que tienen apnea del sueño dejan de usar el CPAP.
En cuanto a pérdida de peso, a los 10 días ya empezamos a notar diferencias no sutiles, diferencias sustanciales que se reflejan tanto en talla como en báscula. Pero en los primeros días hay que de pronto tener cautela con los resultados porque pueden ser un poquito por cambios en agua, en cómo nos estamos hidratando y todo esto. Aquí lo importante es que en el seguimiento que vamos teniendo nos aseguremos de estar perdiendo grasa y ganando o manteniendo el músculo, que esto también es fundamental. Así es, doctor. La cuestión emocional juega un papel fundamental en este tipo de tratamientos, no solo previo, sino posteriores. La salud mental en el tema del sobrepeso y este tipo de cirugías. Claro, es fundamental una valoración preoperatoria por un psicólogo bariatra, en donde vamos a identificar alteraciones en el comportamiento de pronto como hambre emocional, hambre por ansiedad, hambre por depresión, trastorno de picoteo o algún trastorno alimenticio propiamente dicho. Y después de la cirugía, también es importante que un psicólogo especialista en cirugía bariátrica nos vaya acompañando para que nos lleve de la mano a través de estos cambios que, si bien van a tener impactos positivos en la salud, no necesariamente son fáciles. E irnos acompañando para ir controlando todas estas situaciones que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, temas de ansiedad, temas de depresión, para que eso nos permita tener resultados óptimos. Bien, doctor, ¿qué cambia en la alimentación después de una manga gástrica y qué cambia después de un bypass? En la manga gástrica, bueno, en los dos vas a poder seguir disfrutando la comida de manera habitual, es decir, no es que vayas a tener que comer ensaladas el resto de tu vida, vas a poder seguir comiendo tu comida favorita, obviamente en porciones nuevas, en porciones saludables, pero después de un bypass gástrico sobre todo, debes de tener mucho más cuidado con alimentos dulces o muy espesos o muy consistentes, porque esto puede generar un fenómeno que se llama síndrome de dumping, que es de manera muy general dolor abdominal, mareo, sudoración, que pueden ser síntomas muy desagradables para los pacientes posoperados de bypass cuando comen cosas dulces o toman sobre todo cosas dulces. Algo así pueden llegar a tener. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. El programa por la invitación. Terminó. Este es un tema muy amplio, muy serio y sobre todo digno a considerarse en el área psicológica, en el área nutricional y en el área médica. Muchas gracias, doctor Iván Marín. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Recuerda asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día.